Hey, ¿qué tal, emprendedores? Bienvenidos a otro capítulo de Sinergia Empresarial. Estamos aquí con una amiga muy especial. Ella es licenciada en leyes, abogada, fiscalista. Es una cajita de sorpresas, hace muchas cosas. Es Mari Carmen Malagón. La tenemos aquí de invitada especial en el podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Conce, por la invitación. Un gusto estar contigo. Eso es muy interesante. Ahorita platicaba con otra amiga que también es abogada, con Claudia. Y siempre me gusta empezar por esta parte. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para meterte en ese mundo? ¿Por qué decidiste entrar en esa carrera? Cuéntanos. Fíjate que decidí estudiar Derecho desde que tenía 11 años. La verdad es que estaba muy chiquita, pero siempre creí en el tema de la justicia. O sea, no me gusta ver injusticias. Entonces, la verdad es que preguntando, cómo se llega a Roma, entonces a esa edad yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para ver el tema de la justicia? Y mis papás pues tenían amigos empresarios también, gente que se dedicaba al ramo también del tema de abogados. Entonces, un buen amigo de ellos me dijo, bueno, pues el derecho es algo que te puede dar una herramienta para poder hacer este tema de la justicia, ¿no? Ya después creces y vas pensando en otras cosas, pero pues desde esa edad me encantó conocer un poco más, me fui buscando todas estas alternativas que me iban presentando mis papás, o sea, el derecho notarial, el derecho penal. Entonces yo iba conociendo gente que era licenciada en Derecho y le preguntaba, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Y fui así conociendo un poco más de lo que es el derecho, y fue por eso que me apasionó y decidí ya después estudiar la carrera de licenciatura en Derecho. Muy bien. ¿Y actualmente en qué te estás especializando? ¿En derecho y en qué? En Derecho Fiscal. Muy bien. ¿Y por qué fiscal? ¿Por qué te llamó la atención esa especialidad? Pues cuando te das cuenta que el mundo no es justo y que las relaciones humanas tienen muchos temas, ¿no?, que arreglar, es que pues yo me decido por el tema fiscal, porque al final del día es la lucha de los particulares con las instituciones de gobierno, ¿no? El derecho Sí. administrativo, que es en general con todas las dependencias de gobierno, y pues ya el fiscal ya específicamente en cuestiones de Hacienda. Entonces, la verdad es que es mucho desgaste los temas laborales, ¿no? El tema laboral, porque es pelea del empleado con el empresario o viceversa. En el tema mercantil, pues entre dos empresarios. Entonces, la verdad es que es un desgaste también emocional muy fuerte, y decidí que eso no era lo mío. Entonces yo más bien me iba por el tema de la justicia, pero en relación con las instituciones de gobierno. Vamos a poner esto en contexto. Muchas veces la gente piensa, no, es que pues si ya tal institución me está multando, sancionando, diciendo ya no me puedo defender, o entonces sí se puede defender, sí se puede buscar esa justicia. Suceden cosas injustas entonces cuando hay algún llamado de alguna institución y ahí es donde sí hay alguna solución. Sí, sí, claro. La verdad es que esta parte del derecho es muy poco, eh, los ciudadanos no tendemos mucho a ir a buscar este tema de la justicia, del saber por qué te pusieron una multa o no. Incluso en una multa de tránsito pues, puede ser cuestionable, ¿no? Y no cumple con los requisitos a lo mejor de ley que debería de tener. Toda sanción de todo ente gubernamental está perfectamente expuesto en la ley y deben de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, si se saltan uno de estos requisitos o uno de estos pasos, afecta la legalidad del acto. Entonces, claro que se puede impugnar, pero Ah, no todos impugnamos ni una multa o una sanción, porque a veces dicen, en lo que voy con el abogado, le expongo, y además qué tipo de abogado y cuánto tiempo me va a llevar el procedimiento, y a veces dicen, pues si tengo una multa de 2,000, 3,000 pesos, ya prefiero pagarla, porque si no, ¿cuánto me va a cobrar el abogado?, ¿no? ok. Por eso es que no es muy explorable, y por eso es que el derecho fiscal se convirtió, pues ahora sí que el ente por excelencia para las impugnaciones, porque tú cuando te peleas con el Servicio de Administración Tributaria, que es Hacienda, pues no te vas a pelear por 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ya son sumas pues mucho más cuantiosas, y es ahí ya donde los empresarios o las personas físicas que llegan a tener alguna multa, ya entonces sí la impugnan, porque no estamos hablando de 1,000, 2,000 pesos, sino ya son multas muy considerables. Ok. Y es lo que acabas de decir. El ciudadano, el empresario, ¿se puede defender en la primera etapa de estas cosas? ¿O en qué momento tú les puedes ayudar? ¿Ya que tienen el problema para prevenir el problema? ¿O
también antes, durante y después? ¿Cómo funciona esta parte? Pues siempre es mejor la prevención. O sea, la prevención siempre es mucho mejor antes que llegar a un buen juicio. Yo tengo o sigo el lema, ¿no? Además vale una buena conciliación que llegar a un juicio perfecto porque se involucran muchísimas cosas en el proceso, ¿no? Entonces siempre uno primero por la prevención. Por eso es que te debes de acercar. Si tienes una empresa, te debes de allegar de las personas correctas para que te den un buen asesoramiento. ¿Cómo que es? Pues un abogado laboral debe estar siempre en la empresa. Un abogado corporativo debe también asesorarte con el tema de los contratos. El abogado fiscalista con el tema de las planeaciones fiscales. ¿Por qué estos tres tipos de abogados? Porque al final del día ellos son los especialistas en el tema. Yo, como fiscalista, sí puedo saber de cosas de derecho corporativo. Sin embargo, quien te va a asesorar perfectamente de cómo están tus contratos, pues es un abogado corporativo. En este caso, que nosotros como empresa, que somos Exo Capital, que somos una administración y maquila de nómina y hacemos estrategias fiscales, pues entonces mi expertise es tema de nóminas con planeación fiscal, ¿no? Entonces sí es importante allegarte de las personas adecuadas. Y si tienes un problema con algún empleado, pues de entrada, por ejemplo, yo te doy la asesoría con el tema de prevención un poco y de saber el tema de los números, de cómo te puedes ahorrar y cómo le puedes ahorrar al empleado ciertas cuestiones, pero sin duda el especialista es el abogado laboral. Ok, ¿y cuál es el clásico ejemplo que más te sucede? Ya ves que a veces o pecamos de ignorancia, es que yo no sabía y cometemos cierto tipo de errores. ¿Qué es lo más frecuente que tú has observado que les pasa que se puede prevenir? Pues lo más frecuente, y suena muy absurdo, pero la mayoría de los que ponen un negocio, no de los empresarios que ya tienen su empresa, ¿no? Sino de los que están siendo emprendedores, no sabía que tenía que sacar un registro patronal y tenía que dar de alta a mis empleados. O yo les pago en efectivo porque la empresa todavía no está como para poderlos dar de alta en el Seguro Social. Esto es un error muy común porque todos empiezan en la informalidad, ¿no? Hay un ejemplo también que es muy curioso, que como en otros países, primero investigan toda la legislación que tienen que cumplir y de cómo tienen que tener todos los permisos en línea para poder abrir un negocio. Y en México lo hacemos al revés. Primero tenemos todo para abrir el negocio y ya después investigamos qué permisos o qué tenemos que tramitar para tener en regla nuestro negocio, nuestra empresa. Y le dice al clavo, ¿por dónde empezaría entonces un emprendedor a cuidarse en este aspecto? ¿Qué les recomiendas? O sea, saquen ese registro patronal, saquen contratos, para que vayan empezando desde lo pequeño, que sería como lo básico, para que puedas tener información valiosa, tanto el emprendedor que va empezando, alguien que ya está encarrilándose y va creciendo. Pues tiene que tener un contador, ¿no? Un contador de entrada Okay. para saber en qué régimen tiene que tributar, ¿no? Ya desde un inicio, porque muchos empiezan con el negocio y de repente les piden un comprobante fiscal y no saben si persona física o persona moral y tiene que ser una persona moral o qué, ¿no? Entonces, tienen la idea del negocio de saber, no sé, voy a poner un restaurante, ¿no? Voy a poner el restaurante, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues irle a hacer consultarlo con un contador y decir, oye, voy a tener este restaurante que me conviene, una persona física o una persona moral para tributar, ¿qué beneficios me da? ¿No? Y después, pues si te dice el contador, sabes que tienes mayores beneficios en una persona moral para que tú como persona física no tengas que estar tributando con lo del restaurante, sobre todo cuando hay socios, ¿no? Pues mejor desde ahorita haz una empresa y constituye una empresa, y bueno, allí ya es donde entra el abogado corporativo. Entonces, asesórate con el abogado corporativo para saber qué requisitos debe tener esa acta constitutiva, desde qué tipo de sociedad vas a constituir, ¿no? O sea, recomiéndame si es una sociedad anónima, si es una sociedad anónima de capital variable, si es una sociedad anónima de responsabilidad limitada o una, bueno, diferentes tipos de sociedades que hay, ¿no? Entonces, ahí ya el abogado corporativo te va a decir, no, por el giro de tu negocio yo creo que te conviene este tipo de empresa. Y entonces ahí ya son ciertas características que debe cumplir el acta constitutiva que el abogado corporativo le va a decir, ¿sabes qué? ¿Quién va a ser el encargado, el representante legal? ¿Quién va a acudir a sacar los permisos? Las cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Después, pues viene el tema de sacar cuentas bancarias, porque en algún lado se tiene que mover el dinero
y la persona moral que se llega a constituir se necesita ingresar ahí el dinero para con ese fondo que se tiene poder entonces comprar todo lo que se necesita para el restaurante, ¿no? Entonces hacer las cosas en la formalidad y empezar a pagar impuestos desde ese momento. Entonces ahí es ese punto, ¿no? Y de repente, oye, es que tengo que contratar un personal porque necesito que hagan ciertos arreglos. ¿Cómo le hago? No, pues contrata al arquitecto, ¿no? Y el arquitecto seguro va a tener el personal y él te va a facturar el servicio que te está prestando. Oye, que no, que porque la verdad es que es nada más resanar algunas cuestiones. Ah, bueno, entonces tú lo tienes que dar de alta. ¿Cuánto tiempo? Todo eso te lo da un abogado laboral. El abogado laboral te va a decir, sí, lo tienes que dar de alta y lo tienes que dar de alta con un contrato firmado por obra determinada, porque nada más te va a hacer ciertos arreglos. Entonces, la verdad es de que vale la pena. En un inicio, yo entiendo que los negocios son un poco complicados por el tema del arranque, pero yo creo que el emprendedor debe de contemplar esta inversión de poderle pagar a los especialistas para que pueda obtener toda esta información. Porque hoy en día todo lo queremos sacar de Google o de redes sociales, ¿no? O preguntando de, oigan, ¿y cómo lo hicieron cuando hicieron tal? Porque la gente no quiere pagar, no quiere invertirle en su negocio. Entonces, mi mayor recomendación es, sí fijen un presupuesto para que puedan platicar con los especialistas y que ese tiempo que los especialistas les van a dar, pues los asesoren de una forma adecuada para poder potencializar ese inicio, porque va a ser mucho más fácil y te vas a ahorrar multas, te vas a ahorrar esos dolores de cabeza, ¿no? Eso me encanta porque dices, bueno, pues aquí nomás le pago porque es un freelancer o es nada más la persona que me está ayudando, la persona de limpieza, y pecamos por ignorancia o por practicidad o de que, bueno, no le estamos asignando el presupuesto porque decimos, le voy a meter presupuesto a marketing o le voy a meter presupuesto a la materia prima, pero es parte del negocio tenerlo protegido y tenerlo en línea, ¿no? Tenerlo como debe ser. Sí, como debe ser. La verdad es de que es una inversión, o sea, lo que estás haciendo es una inversión también para tu negocio y eso te va a permitir a ti como empresario tomar decisiones más claras y precisas, porque ya sabes los riesgos. O sea, no es el hecho de, oye, ¿tengo que dar de alta o no a los empleados? Muchas veces me dicen, ¿los tienen que dar de alta o no? Claro que los tienen que dar de alta. O sea, es una prestación para el empleado Claro. y es una obligación para ti como patrón, ¿no? O sea, es algo que no tendría que cuestionarse. Exacto. Que ya podemos hacer ciertas cuestiones y ver de qué formas tienen que dar. Bueno, ese es ya otro tema y es parte de otra asesoría. A veces los clientes me dicen, oye, ¿tengo que pagar horas extras? Sí, claro, tienes que pagar horas extras. O sea, la ley dice que si alguien trabaja horas extras, tienes que pagar horas extras. Oye, pero pues es que yo no podría pagar horas extras, pero no puedes pagar horas extras, pero sí tienes al empleado trabajando más tiempo. Entonces, se vuelve de repente esto de qué hago, ¿no? O sea, estoy en una carrera contrarreloj entre que pueda tener ganancias el negocio, pero que también cumplas con toda la normatividad. Ya, entiendo. Eso es lo pesado de ser empresario. Exacto, creo que, pero pesado y no pesado, porque lo pesado es porque no se sabe qué onda con todo esto y ya cuando hay una conciencia de la información, como tú dices, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Estamos tomando decisiones con información escasa o nula a veces, es lo que sucede. Igual creo que aquí hay un tema de hacer conciencia. Cuéntanos una historia de terror para que también hagamos conciencia y digamos, ok, creo que hay que tener esa asesoría contigo para tener esa planeación y esa claridad. Una historia de terror. Bueno, nadie sabe, por ejemplo, que la mayoría de las empresas que son ya grandes tienen un área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos es más, te ayuda para el clima organizacional, para estar al pendiente de los requerimientos de los empleados, etcétera. Y lo que hizo este empresario es que a la persona de recursos humanos le dejó el tema de la nómina, del timbrado de nómina. No se la dejó ni al contador ni a los especialistas de nómina. Entonces, la persona de recursos humanos timbraba, o sea, tenía acceso al sistema para timbrar, pero estaba haciendo un mal timbrado de cada uno de los CFDIs de nómina que se emitían para los trabajadores. Entonces, cuando llegó una revisión, vieron y estaban mal. Por cada CFDI que tenían timbrado era una multa de 8,000 pesos. Entonces, ya te imaginarás multiplicado por el número de empleados, por las quincenas que estuvo timbrando, etcétera. Entonces,
se volvió ahí una determinación de un crédito fiscal muy pesado, que el cliente dijo, oye, pero ¿cómo? O sea, esto no lo sé. Lamentablemente, y siempre lo voy a decir, en las universidades nos faltan, o sea, deben de dar 3 cosas como tronco común, ¿no? O sea, sí, un poco de economía y materias así, pero una es administración del hogar, ¿no? El tema de cómo se administra un hogar y qué es lo que se necesita, que todos los seres humanos lo necesitamos, ¿no? Totalmente. O sea, una materia que sea, aunque sea de 6 meses, Ajá. que en eso de la administración de un hogar y lo que implica tener un hogar para tener una estabilidad económica y puedas partir también de un ahorro. El otro son asesoría financiera. O sea, tienen que como ser humano decirte, oye, a ver, tus papás no te enseñaron a ahorrar, a tener una buena administración de tu dinero, no te preocupes, ya estás en la universidad, ¿ok? O incluso ni en la universidad, ¿no? En la prepa o secundaria, pues enseñarles desde esa edad a los chavos a decir, a ver, tienes que tener una planeación, no puedes gastar más de lo que vas a ganar, etcétera, etcétera. O cuál es tu plan de vida, qué es lo que quisieras, cómo te imaginarías para que puedas alcanzar esa meta y puedas irla trabajando desde ahorita, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera es cómo ser un emprendedor, cómo puedes tener un negocio y qué herramientas debes de tener para formar un negocio. Porque al final todos los seres humanos, pues dices, si no tengo un empleo, pues voy a poner un negocio, ¿no? Pero que tengas las herramientas para poderlo hacer. Porque a lo mejor eres una persona que eres especialista en marketing y seguramente puedes estar contratado en una empresa, pero también tú puedes ser dueño de tu empresa. Entonces no te dicen cómo la debes de hacer, o por lo menos las nociones básicas. Entonces sí, yo soy de la idea de que eso lo tienes que tener claro para después poderte meter más a las tripas de tu empresa. En este caso el empresario decía, oye, pues a mí me dan el timbrado y todo, y pues yo pienso que está bien. Sí, pero ya un especialista, o por lo menos el contador, o el especialista fiscal te va a decir, no, es que le hizo falta este requisito porque la ley marca que tiene que tener estos requisitos, el timbrado, ¿no? Y tú ya le fallaste aquí. Entonces, claro que si al empresario tú le presentas el timbrado, pues él está dedicado, incluso la mayoría está enfocado en las ventas, ¿no? Porque al final dice, si no tengo ventas, no tengo cómo pagarle a mis empleados, no tengo cómo comprar la materia o lo que vendo, ¿no? La materia prima o ya el producto que vendo. Entonces, sí se vuelve un poco tedioso este círculo, ¿no? Ok. ¿Qué le dirías ahora a los emprendedores para ir cerrando el capítulo? Porque es bien interesante este tema de echarle muchas ganas como emprendedor y luego acabar pagando esos platos rotos y porque no se cuidó algo que dices, ¿a poco tenía que cuidar el timbrado? ¿A poco tenía que cuidar esta cosa? ¿A poco esta persona no era la correcta que estaba ahí? Y creo que es una parte también estratégica previa que se tiene que preparar contigo. ¿Qué les recomendarías para que se eviten dolores de cabeza, eviten pérdidas de dinero y que crezcan, no importa si están pequeños, medianos o grandes, que pongan en orden lo que tienen o que se planeen para que todo crezca en orden? Claro. Mira, siempre yo recomiendo que nos inviten. Por ejemplo, nosotros en Exo Capital lo que hacemos es invítame a tu empresa, yo veo, te verifico cómo tienes tus recibos, cómo los están timbrando, cómo les pagas a tus empleados, qué método es el que utilizan, etcétera. Entonces, nosotros hacemos un análisis y te decimos tus áreas de oportunidad. Y ya con base en eso, si nosotros podemos implementar algún programa que te ayude a mejorar el tema de las ganancias de tu empresa o de hacer alguna estrategia, nosotros se lo comunicamos. Siempre es mucho mejor estar en revisión, ¿no? Prevenir o estar en una revisión constante. Por ejemplo, tengo los contratos de mis empleados desde hace 3 años. Ok, no importa que hace 3 años hayas firmado contratos, llámale a un abogado laboral para que venga y te analice si tus contratos están hechos perfectamente o no, ¿no? Porque las leyes, aparte, cada año se van ajustando, ¿no? Entonces también eso, pues a veces le puedes decir a los empleados, ¿saben qué? Vamos a tener este beneficio nuevo también, ¿no? Les vamos a dar un bono. Pues que el bono lo pongamos dentro del contrato laboral, ¿no? O sea, son cosas más bien de prevención y de que siempre les digo yo, nunca es tarde para volver a ver cómo está tu empresa, para volver a realizar ajustes. De hecho, todos los empresarios tienen que hacer este ciclo, tienen que hacer revisiones periódicas, porque si no el área se va quedando obsoleta. Y es parte de lo que como empresario no quieres. Ya te costó tanto trabajo impulsarlo, ya pasaste la etapa de ser emprendedor, ya tener una empresa sólida, pues hay que estarla verificando y verificando que tus gerentes estén realizando las labores que tienen que realizar.
Buen punto. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que les puedas ayudar en toda esa parte? En las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Exocapital y también en Facebook. Ahí también están nuestros datos. O llamándonos igual a la oficina. La verdad es que pueden hacer una cita. Nosotros acudimos, hacemos la radiografía, platicamos con el empresario. Es muy importante para nosotros que en el momento de la cita, si está el empresario, el contador y el área de recursos humanos, nos lo facilitas porque así, en el momento de nosotros dar el diagnóstico que es gratuito, en ese ya tenemos todas las herramientas o todas las preguntas que tenemos que hacer. Porque muchas veces vamos a la empresa y le decimos, oye, ¿y cómo estás timbrando tu nómina? No, es que no sé. Claro. Oye, ¿y qué estás, tienes alguna estrategia fiscal que estás aplicando? Sí, tengo alguna, pero no me la sé muy bien, déjamelo hablar con el contador. Entonces esto ya nos llevó más días, ¿no? O le pregunto, oye, ¿qué beneficios tiene el trabajador? ¿Tiene algún bono? ¿Le pagas algún apoyo? ¿Les das algún apoyo de vivienda o algo? No, sí, pero a los que van ingresando no, para los que llevan más tiempo sí. Entonces esas particularidades son importantes verlas con cada año. Excelente, excelente. Pues para ir cerrando este capítulo que es muy interesante y ya haremos más porque eso da mucho, mucho tema y tela donde cortarse. Claro. ¿Con qué idea te gustaría cerrar en tu experiencia que has visto que benefician, genera un gran impacto en los empresarios? ¿Alguna idea que les quieras compartir? Pues que siempre que se acercan con un fiscalista, no hay duda que va a presentar algún ahorro en tu empresa. Entonces, yo los invito a que se acerquen a nosotros para que puedan disfrutar también de esos ahorros, que muchas veces también se traducen en prestaciones para los empleados, porque tenemos la ventaja aquí en Querétaro de que hay muchos empresarios conscientes que apoyan a los empleados y que dicen, si va a tener la empresa algún beneficio en ahorros, pues qué mejor que compartirlos. Entonces, eso ha generado un gran impacto y eso también es un incentivo para los empleados y para los empresarios en conciencia social. Excelente, súper bien. Muchas gracias, qué bonita labor. Gracias por asistir a esta invitación y yo la pasé súper, súper padre. Muchas gracias igualmente y a ver cuándo nos volvemos a ver, Conce. Claro que sí, con gusto. Gracias. Chicos, emprendedores, empresarios, nos vemos en el próximo capítulo. Compartan este episodio, compártanlo con más personas. Coméntenos qué es lo que piensan, si tienen alguna duda, algún comentario, para que también todos los invitados estén respondiendo aquí sus preguntas que tengan. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.